que ha sido el que lo ha pronunciado, no usted. Él debe tener boca también para pronunciarse. Gracias, señor alcalde. Ya que tengo la intervención por alusiones, solo para eso. Bueno, pues no tengo ningún problema en rectificar ese calificativo. Lo dejaremos en local poco acondicionado o nada acondicionado para el uso que se quiso. Perfecto. Ningún problema. Vale. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza con los votos en contra del Grupo Socialista, las abstenciones de Vox y Ciudadanos, el voto en contra también de la Comisión de Electores y el voto a favor del Grupo del Partido Popular. La siguiente moción, en este caso del Grupo Municipal de Vox, sobre elaboración de reglamento que complemente la ordenanza fiscal de tasas del cementerio municipal. Señora Tomás, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. A lo largo de los siglos, nuestra ciudad ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que finalmente es a día de hoy. Desde que surgieran los primeros asentamientos en épocas prehistóricas en lugares tan ilustres como el Tolmo de Minateda, hasta la época del Imperio Romano, donde tuvimos gran relevancia debido a la situación estratégica que tenía y tiene nuestra localización en la península ibérica, conectando el norte y el centro de la misma con la costa mediterránea y sur. El lugar de sepultura de sus familiares siempre ha sido y es una preocupación de primer orden. Muestra de ello es que en Ellín, coincidiendo con las épocas históricas anteriormente señaladas, han existido distintos lugares de culto y sepultura, donde los ellineros han podido enterrar a sus familiares fallecidos. En primer lugar, dicha actividad se llevaba a cabo en la capilla de las iglesias para aquellas familias más adineradas, pero con el paso del tiempo y por motivos de salubridad se decidió poner fin a esta práctica y es ahí donde probablemente surgió el primer cementerio municipal en el siglo XVIII y XIX bajo el reinado de Carlos IV, situado en la Plaza de la Paz y calle Silvela. No obstante, y debido al crecimiento de la ciudad, se llevaron a cabo planes para que dichos lugares de culto y sepultura se situaran extremamuros de la ciudad por razones de aprovechamiento de espacio y de nuevo salubridad. En el año 1907 se decidió trasladar el actual emplazamiento del cementerio municipal y comenzando ahí el definitivo. Si algo nos enseña la historia de este municipio es que para sus gentes este tema nunca ha sido algo baladí y en el que siempre se han empleado todos los esfuerzos para que fuese un lugar que, aunque situado fuera de la ciudad por temas sanitarios, no estuviese excesivamente alejado de la urbe ni en unas malas condiciones que no fuesen acorde con el honor y dignidad que merecen tanto los fallecidos como sus familiares. En la actualidad, la ciudad de Ellín consta con un padrón de más de 30.000 habitantes y un espacio municipal destinado a enterramientos, cementerio municipal, que en las últimas décadas ha crecido de forma considerable, por lo que se hace latente la necesidad de una ordenanza reguladora, un reglamento, que tenga como fundamento y finalidad la regulación de toda actividad que tenga el desarrollo en espacio santo. A día de hoy, este excelentísimo ayuntamiento solo cuenta con la ordenanza fiscal número 5 de 2018, destinada a la regulación de tasas de cementerio municipal, tales como inhumaciones, exhumaciones, traslados, venta de nichos, columbarios y colocación de lápidas. Pero que más allá del afán confiscatorio y monetario del ayuntamiento, ya que solo tipifica las distintas tasas y su importe, deja fuera de su marco de actuación todas aquellas actividades que nada tiene que ver con el pago de impuestos, pero que inciden directamente en el honor y en la dignidad que toda sepultura merece, así como sus familiares. Tan solo se nos ofrece una disposición, la segunda de normas de aplicación de la tarifa, en la que de forma abstracta y poco concisa se cita lo siguiente. Una vez adquirida la concesión de un nicho, este podrá ser ocupado por los siguientes familiares: cónyuges, hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos de los usuarios, hasta la finalización del periodo de concesión. Una disposición que, lejos de regular nada, deja sobre la mesa multitud de dudas sobre la ocupación de nichos de familias. Si ocuparlo es un derecho o una obligación, si incide contra el derecho a la propiedad estipulado en nuestro artículo 33 de la Constitución española, ya que leída dicha disposición sería necesaria una aclaración sobre si podrá ser ocupado. Para ello, desde este Grupo Municipal Vox Ellín se solicita la creación de un reglamento municipal con alcance comarcal para que sea de aplicación en aquellas pedanías que cuenten con un camposanto propio, en el que se regule esta materia de forma exhaustiva y clara, y que tenga presente estos 7 puntos básicos que a continuación se enuncian. Como primero, la gestión y organización de los servicios. El objeto de dicha gestión deberá ser el conjunto de actividades realizadas en el espacio del camposanto, como pueden ser inhumaciones, exhumaciones, reducciones de restos, traslados y, en definitiva, toda aquella actividad referida a cadáveres y restos,
conservando el Ayuntamiento todas aquellas funciones no delegables que por su naturaleza, función, objeto o finalidad implique un ejercicio de autoridad por una administración pública, en este caso el Ayuntamiento. Segundo, la regularización del personal de cementerio. Podrá realizarse un estatuto destinado a regular cuáles son las funciones a nivel laboral del personal de cementerio y delimitar sus competencias y marco de actuación dentro de dicho espacio, como realizar inhumaciones, exhumaciones, traslado de restos, dar comunicación de oficio al Ayuntamiento de aquellas unidades de enterramiento que se encuentren en una situación de abandono. Tercero, requisitos de derecho sepulcral. Regulación sistemática para delimitar qué requisitos deben concurrir para que un usuario opte a este derecho, como delimitar su contenido, su forma de constitución, el reconocimiento de dicho derecho, el listado de derechos del titular, depósito de cadáveres, restos cadavéricos o cenizas, ordenación exclusiva de inhumaciones o exhumaciones sobre la unidad de enterramiento que conforma su derecho o título, determinación exclusiva de proyectos de obras o edificaciones adecuadas, en todo caso, a la naturaleza de su título, la colocación de la lápida, construcción de panteón sobre un terreno de propiedad, etc. También tendrá el derecho de designar un beneficiario de este título, donde debe imperar la individualidad a la colectividad que facilite la relación usuario-administración. Cuarto, derechos y obligaciones de los usuarios. Es de gran importancia confeccionar un listado tanto de derechos como de deberes para los usuarios de este espacio municipal. Deben tener presente el derecho a exigir las prestaciones que impliquen una obligatoriedad de hacer por parte del Ayuntamiento, como una limpieza adecuada en todo su entorno, así como una conservación del espacio y del conjunto de edificaciones de índole pública como marquesina, pabellones, capilla, poda de árboles, etc. También se tendrá derecho a formular quejas y sugerencias. Quinto, regulación del derecho funerario. Deberá desarrollarse un artículo adecuado y claro que delimite de forma imperativa los distintos mecanismos para establecer un régimen general y en estas situaciones. Otorgamiento de concesiones, bien de nichos o columbarios, regular los requisitos que se deben cumplir para poder ser el titular de dicha concesión, persona individual, unidad familiar, corporaciones, comunidades religiosas, los deberes de los concesionarios. También se tendrá que crear, adaptar o modernizar un libro de registro en el que se tendrá que inscribir a dichos titulares, con datos como el DNI, dirección, beneficiario de dicho título y demás datos que susciten algún interés, el título que ostentan y en calidad de qué, sus transmisiones, actividades desempeñadas en dicha unidad de enterramiento, autorizaciones, pago de tasas, vencimientos, etc. De igual modo, tendrá que regularse todos aquellos procedimientos que tengan como finalidad la transmisión del título. Sexto, regulación en las obras y construcciones particulares. Esta regulación se llevará a cabo en dos vertientes, dependiendo si dichas construcciones son de naturaleza pública o particular. En el caso de las privadas, se dotará de un listado normativo en el que se contemplen los mecanismos o procedimientos adecuados para solicitar la oportuna licencia y el pago de la tasa correspondiente. En el caso de obras públicas llevadas a cabo por el Ayuntamiento y que tengan como finalidad la ampliación, reconstrucción, conservación o construcción de pabellones de unidades de enterramiento o columbarios, dichas construcciones deberán ser una estética uniforme y una construcción similar con el fin de mantener una armonía visual y arquitectónica en el espacio. Además, deberán construir mayor cantidad de pabellones de los inicialmente previstos para destinar los sobrantes a la venta anticipada, donde sí se mantendrán sus precios habituales, siendo los de venta inmediata a un precio medio igualitario. Y como último punto, regulación del tanatorio municipal. En este punto será necesaria una regulación acorde con la actual actividad que lo regule de forma imperativa, horarios, procedimientos, servicios, etc. Por todo ello, el Grupo Municipal Vox de Llín propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: que por los servicios técnicos municipales se lleve a cabo los trámites para la elaboración de un reglamento de régimen interno que complementa la ordenanza fiscal número 5 de las tasas del cementerio en vigor. Muchas gracias. Gracias. Partido Popular. Bueno, debería empezar. Es que ella es la proponente. La ronda de intervenciones ya va por el mayor. Gracias, señor alcalde. Bien, al Grupo Municipal del Partido Popular le parece razonable que, por los motivos expuestos por la concejala de Vox, se redacte un reglamento de régimen interior de los cementerios municipales que regula el cementerio de Llín. Por cierto, también el de las Minas, que no está nombrado en la exposición de motivos de la moción, pero bueno, al estar incluido... en la exposición de motivos no está nombrado, pero al estar incluido en la ordenanza fiscal número 5 entiendo que también se regula.
Hasta ahora, efectivamente, la única ordenanza que hacía referencia al cementerio y su ordenamiento era la ordenanza fiscal número 5 sobre tasas del cementerio municipal. Pero también es cierto que existe un reglamento oficioso con el que el personal del cementerio ha ido gestionando y salvando las situaciones que se han producido en el día a día de esta infraestructura tan importante para Ellín y tan de relieve en los últimos tiempos. Lo que la concejala de Vox pone sobre la mesa es que ese reglamento de uso se transforme en un reglamento de régimen interior que adecue las prácticas que se llevan a cabo a la normativa nacional. Voy a ser breve. Artículos 25 y 85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de bases de régimen local, modificada por la Ley 11/1999 del 21 de abril y los artículos 95 y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Real Decreto 1372/1986. No sigo leyendo. Real Decreto 2263/1974, Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria y la legislación autonómica aplicable en esta materia, que ya no la he copiado. La adecuación a esta normativa muy probablemente dejará de permitir alguna práctica que se hiciera en el cementerio a petición de familiares por ser contraria a norma, y esto creará algún perjuicio y agravio comparativo en relación a situaciones precedentes que la concejala de Vox habrá sopesado y asumido. Pero también entendemos que toda propuesta hecha en este salón de plenos orientada a cumplir con la normativa supramunicipal vigente debe ser y será aprobada por nuestro grupo. Por cierto, un apunte para la concejala de la agrupación de electores: oposición constructiva. Existe en la documentación abierta al uso de la Federación Española de Municipios y Provincias un borrador tipo de un reglamento de cementerio municipal acorde a la normativa que se debe cumplir y puede ser utilizado como modelo y para aligerar el trabajo de los servicios municipales que deben redactarlo. Simplemente lo digo por si esos servicios quieren hacer uso de él. Está actualizado hace 2 años, tiene toda la normativa ya contemplada, y lo que habría que hacer es utilizarlo para adecuar el propio reglamento que se utiliza ahora mismo a ese modelo, y sería algo bastante rápido. Muchas gracias. Gracias. Señor Tesero. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues cuando yo leí la moción de la concejala de Vox, creo que me pasaría lo mismo que le pasaría a algún otro concejal que lo leyera, que me quedé sorprendido porque yo, sinceramente, pensaba que eso que ella pide ya existía. Porque es verdad que se venía haciendo bien, y coincido con el señor portavoz del Partido Popular en que todo lo que se haga para ajustarse más a la ley es mejor. Probablemente habrá cosas que no se puedan hacer, pero si lo hacemos conforme a ley es mucho mejor, con lo cual nosotros votaremos afirmativamente a esta propuesta. Gracias. Señor López. Bueno, está claro que es necesario actualizar, hacer un reglamento y hacer un reglamento más extenso. Pero yo me voy a la parte política de la exposición de la portavoz de Vox. Cuando estaba haciendo relatos históricos, no sé si lo ha sido voluntariamente o a propósito, o sea, si lo ha hecho a propósito o se le ha pasado, que también aquí tenemos cementerios árabes y que ahora no tenemos, ¿vale? Y que este cementerio realmente lo que da es cobijo a todos los sellineros. Da lo mismo de que profesen una religión, otra o ninguna de ellas. No es un camposanto al estilo de los cementerios religiosos que sí que hay, sino que realmente es el cementerio del Ayuntamiento de Ellín. Y en esa sensibilidad para absolutamente a todos aquellos sellineros que profesan otra religión que no es la católica y que o no profesan ninguna, en ese reglamento se debería de tener en cuenta. Porque también, señora Tomás, también hay musulmanes en Ellín. Entonces, simplemente quería decir eso, o sea, que ya que vamos a abrir el melón y vamos a poner todos, pues tengamos absolutamente todas las sensibilidades. Pues muchas gracias. Gracias. Sonia. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría hacer una serie de puntualizaciones respecto al contenido de la moción. Ustedes hacen referencia al derecho de la propiedad estipulado en el artículo 33 de la Constitución española, artículo que hace alusión a la propiedad privada. Dicha reseña no me parece muy certera, ya que los cementerios municipales son bienes de dominio público adscritos a un servicio público, y las adjudicaciones que se realizan son concesiones administrativas, por lo que el adjudicatario tiene derecho al uso del bien
el tiempo que dure dicha concesión administrativa, pudiendo recuperar el ayuntamiento el pleno dominio de la posesión una vez el plazo establecido ha finalizado. Por otra parte, en cuanto a la confusión y desasosiego que ustedes indican que provoca la segunda de las normas de aplicación de la tarifa de la ordenanza fiscal del cementerio, cabe decir que esta solamente indica con claridad quién puede utilizar el nicho y no hay ningún propósito ilegal escondido. Entiendo que la intención de esta norma es evitar la transmisión de nichos a terceros de manera encubierta y en lo que pudiese buscar algún tipo de beneficio en posibles transmisiones, motivo este que sí sería objeto de posible ilícito. Y en cuanto al ámbito de aplicación del posible reglamento, no sería aplicable, tal como se sugiere, a los cementerios de Iso y Agramón, al ser estos eclesiásticos y regidos por sus propios reglamentos parroquiales. Estarían fuera del alcance del que aquí pudiésemos aprobar. Respecto al punto 7, se hace referencia a la regulación del tanatorio municipal. Ya que el tanatorio del que disponemos en Hellín es privado, ocurriría lo mismo que con los cementerios anteriormente comentados, y que en cualquier caso se deben regir por normativa de rango superior que regulen su funcionamiento. Aclarado esto, voy a pasar a analizar los puntos básicos en los que, según ustedes, se tiene que basar el reglamento. Es cierto que una de las asignaturas pendientes de este ayuntamiento sería disponer de un reglamento interno del cementerio actualizado. Y digo actualizado, ya que poseemos uno aprobado por sesión de la Junta Municipal del 25 de junio de 1904, siendo alcalde Justo Millán Villote, en el que se regulan aspectos para su funcionamiento, haciendo hincapié en la organización, personal, servicios funerarios y recaudación. Evidentemente, este reglamento está desfasado y no tiene prácticamente utilidad. También es cierto que hay una serie de circunstancias que podrían ayudar a entender el por qué no contamos con un reglamento de régimen interno. Existe un marco normativo, como ya ha adelantado en parte el señor Serena, tanto estatal, autonómico y en cierto modo local, que nos permite desarrollar las funciones propias del cementerio dentro de una absoluta normalidad y legalidad. En cuanto a la regulación del personal del cementerio, tenemos la relación de puestos de trabajo en donde están detalladas las funciones de estos. Para el orden de adjudicación de los derechos funerarios sobre los nichos, tenemos la resolución de alcaldía número 1839 del 31 de julio de 2012. Sobre las condiciones y transmisión de dichos derechos, la legislación referente en el Real Decreto 1372 del año 1986 del 13 de julio, el Reglamento de Bienes de Entidades Locales, la Ley 33 de 2003 del 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley 9 de 2007 del 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y Código Civil. Y en cuanto a la gestión de inhumaciones y demás servicios prestados, instalaciones y construcciones, organización, requisitos documentales y condiciones sanitarias, el Decreto 72 del año 1992 de Sanidad Mortuoria y Orden del 17 de enero del 2000, que desarrolla el anterior decreto. Las tarifas de los servicios y concesiones están especificadas en la ordenanza número 5, las tasas del cementerio municipal. Las tasas por cambio de titularidad de concesiones están desarrolladas en la ordenanza número 1 de las administraciones de documentos. Y respecto a las obras de particulares dentro del cementerio, se siguen los trámites y especificaciones dados por el Departamento de Urbanismo. Otra de las razones es el carácter restrictivo que podría tener su aplicación estricta a la hora de realizar las inhumaciones en nichos ocupados. El motivo es que la gran mayoría de los nichos, al haber fallecido los titulares y no haberse transmitido dicha titularidad o estar inscritos a nombre de herederos, estarían técnicamente bloqueados y no se podrían utilizar. Teniendo en cuenta que la tasa de ocupación de nichos ocupados es del 27,80% y la media de inhumaciones es de 207 al año, supondría unos 50 nichos más al año, lo que claramente dificultaría la optimización de espacios disponibles. Otro de los aspectos que ha frenado la realización del régimen del cementerio y como añadido a lo comentado en el punto anterior
es el desconocimiento por parte del Ayuntamiento de los titulares actuales, herederos, de la mayoría de los nichos, que ya han terminado el plazo de concesión administrativa otorgado en su momento, lo que complica las inhumaciones, transmisión de titularidad y otros aspectos de los derechos funerarios, y su solución implicaría procedimientos de regularización largos y con una alta carga administrativa, dado que la cantidad de nichos de los que estamos hablando son 10.000 aproximadamente. Y para concluir, indicar que la creación de un reglamento ha de formar parte de todo un programa de reorganización e inventariado del cementerio que responda a las exigencias planteadas por el ordenamiento jurídico y los cambios en los nuevos usos de la cultura mortuoria. Para acometer la reforma y las deficiencias que este servicio municipal necesita, es imprescindible conocer con exactitud la titularidad de cada una de las unidades de enterramiento y, por tanto, la apertura de un proceso extraordinario de regularización comentado en el punto anterior. Es, por tanto, que el Ayuntamiento ha de saber el inmenso esfuerzo que ha de afrontar, tanto de índole organizativo como económico, que sobrepasa al simple hecho de elaborar un reglamento, pues además del mencionado proceso de inventariado de nichos, la propia aplicación del reglamento llevará aparejada muchos más procedimientos que los actuales. Gracias. Señor Tomás. Dos apuntes nada más. A la señora López decirle que tenía 4 o 5 hojas escritas de toda la historia de Ginny, si me pongo aquí a escribirlo y a leerlo, pues ya nos aburrimos todos, pero que sabemos que había muchísimos más sitios, vamos. Decirle a Sonia que por eso hemos presentado un reglamento, porque sabemos que con una ordenanza municipal, que nos lo habló Julián, pues los puntos son mucho más, una vez aprobados no se pueden mover. Entonces que nosotros, por eso estábamos de acuerdo en que sí, que se quedara en reglamento. Vamos, que no tenemos ningún problema. Nada más, gracias. Gracias, señor Serena. Nada. Señor Tesero, tampoco. Ana López, nada. Sonia, tampoco. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad. Entramos con las mociones del Grupo Municipal de Ciudadanos y la primera de ellas es sobre la elaboración del Plan de Recuperación Sanitaria. Señor Tesero. Muchísimas gracias, señor alcalde. Voy a intentar ser muy breve en la exposición. Es que desde que hace unos días, por de semanas, se iniciara los primeros pasos para la vuelta a la normalidad con el plan de desescalada implantado por el Gobierno, todas las alertas están situadas ante la posibilidad de futuros rebrotes de contagio que empeoren sensiblemente y considerablemente la situación actual. Por ello, pedimos que el Ayuntamiento de Ellín solicite al Gobierno regional que en el plan de recuperación sanitaria que está elaborando y que está llevando a cabo, lo haga atendiendo a las distintas zonas geográficas de Castilla-La Mancha para que el Ayuntamiento de Ellín pueda tener un análisis de la situación sanitaria actual en nuestro municipio y sus pedanías. También que haga un análisis de la situación de las residencias y forma de actuación para futuras prevenciones de contagios. Lógicamente, todo esto en coordinación con el Ejecutivo Regional. Luego también activación de mecanismos de atención psicológica a personas que se hayan visto afectadas, tanto en la parte sanitaria como en la parte socioeconómica por el COVID-19. Y para acabar, pedir al Gobierno regional la realización de test masivos. A nosotros lo que nos compete, claro, en la población de Ellín y sus pedanías, atendiendo, lógicamente, a aquellos sectores poblacionales que tengan una mayor situación de riesgo, con la finalidad de poder realizar un estudio más detallado sobre cuál es el estado sanitario en el cual se encuentra nuestro municipio y estar más preparados para poder anticiparnos y dar una respuesta más urgente ante un posible rebrote. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Serena. No entiendo. El turno de ahora no tiene relación con el anterior. No, si antes ha empezado hablando vos
debería haber seguido Ciudadanos. El orden de intervenciones siempre es el mismo, es decir, interviene quien propone, pero después empezamos por orden de mayor a menor. Por eso antes no tenía sentido. Ahora sí puede tenerlo, pero antes no. Igual. Después de Vox va Agrupación de Electores, luego va Ciudadanos. No, y luego, que da igual, sí, da igual. Sí, da igual. Sí, el argumento va a ser el de mismo. menor a mayor antes. El argumento va a ser el mismo. Bueno, me alegra intervenir en este turno, gracias, señor alcalde, porque más o menos ya sé lo que van a decir el resto de grupos, porque lo hemos hablado en las reuniones de portavoces, y es que todo lo que se pueda hacer, me voy a quitar la mascarilla, todo lo que se pueda hacer se está haciendo ya, que es el argumento, pero entendemos que analizada la moción de Ciudadanos, que la hemos analizado, pues hay cosas que todavía están pendientes. En el punto 1 piden un análisis de la situación sanitaria actual en Ellín y sus pedanías para elaborar un mapa de riesgo atendiendo a las zonas geográficas y situación de la población. Bien, en el Centro de Salud número 1 de Ellín, que está incluido en un estudio de seroprevalencia, que lo comentamos en la anterior comisión que estuvimos presentes, este estudio de seroprevalencia de la Junta de Comercio de Castilla-La Mancha se está haciendo en todos los municipios, por lo menos en los grandes, y tiene como objetivo hacer un mapa no tiene como objetivo hacer un mapa de riesgo, que es lo que se pide en esta moción, sino tener un mapa de incidencia, es decir, cuánto se ha producido, cuántos casos o cuánta incidencia, por repetirlo, se ha producido en los municipios o en los territorios. Y lo que se pide aquí es un mapa de riesgo. Ese mapa de riesgo es lo contrario, es decir, bueno, pues ya sabemos lo que se ha producido, pero queremos saber la posibilidad de que se produzca más en futuros brotes, con lo cual nos parece procedente. El segundo punto, que es un análisis de situación de las residencias y formas de actuación para futuras prevenciones de contagios en coordinación con el Ejecutivo Regional. En este caso, nosotros nos conformaríamos con saber los datos reales de las residencias públicas de Ellín, que todavía no lo sabemos. Esto ya lo hemos hablado en el pleno anterior y se ha hablado en alguna comisión, pero nosotros no tenemos datos oficiales de lo que ha pasado, por ejemplo, en la residencia de Las Azas, ni tampoco en la residencia de Tobarra, que hay muchos ellineros allí. Sí tenemos datos oficiosos, hablamos con trabajadores, hablamos con familiares y podríamos tener unos datos oficiosos que podríamos hacer público, pero entendemos que lo responsable es que las autoridades, y no le digo a usted, al señor alcalde, que no es autoridad en esta materia, pero las autoridades sanitarias de la región sí den esos datos, por informar a los ciudadanos. Tercero, activación de mecanismos de atención psicológica a personas con afecciones derivadas de la crisis del COVID-19. Vale, de esto sí entendemos que se está haciendo porque hay un programa especial y lo que sí nos gustaría saber es los datos estadísticos del uso de este servicio. Realmente qué útil es. Miro al concejal de Bienestar Social porque entiendo que esos datos, si no los tiene, pues se pueden conseguir. Yo entiendo que es útil para saber si hay que potenciar el servicio, si está dando el servicio en buenas condiciones o si hay que buscar distintas líneas de actuación de atención psicológica. No solo a afectados por el COVID, sino a familiares, incluso a gente que no está afectada pero tiene traumas psicológicos. Todos conocemos gente que tiene miedo a salir a la calle, por ejemplo. Bueno, pues eso sería interesante saber si el programa que está en vigor pues es útil o se tiene que potenciar y así pues pedirlo a la Junta perfectamente o potenciarlo desde los servicios del Ayuntamiento. Y finalmente, realización de test masivos a la población de Ellín y sus pedanías, atendiendo prioritariamente a aquellos sectores poblacionales que se hallen en mayor situación de riesgo, con la finalidad de poder realizar un estudio más detallado del estado sanitario en el cual se encuentra nuestro municipio. Bien, yo creo que este es el punto donde el Partido Socialista no va a estar de acuerdo, tampoco la agrupación de electores, porque ya lo he expresado alguna vez. Y entiendo que es una batalla perdida, y se lo digo sinceramente al concejal de Ciudadanos, porque esta postura se tomó ya como un dogma, que los test a la población no son necesarios y que lo permite y lo repite el Partido Socialista como un mantra sin base científica. Insisto, porque ya lo hemos hablado alguna vez, en países como Corea, Alemania, Portugal, Austria, se utilizó la detección precoz mediante estos test como herramienta principal para la lucha contra el virus y son los países precisamente que mejor resultado han tenido de esa lucha contra la pandemia, los que han hecho test masivos a la población, al principio, durante y después, porque en Alemania se siguen realizando. Ahora, en cuanto hay un caso, detectan a toda la población alrededor. Digo Alemania por no decir Bélgica, que lo instauró después, o Holanda, que lo ha instaurado después, o Dinamarca, pero en todos los países que están teniendo una mejor reacción, no digo la mejor reacción, porque dentro de cada país pues hay distintos casos, pero las mejores reacciones se ha demostrado que ha sido con detección precoz, y eso solo se consigue con test. Por eso, nosotros, resumiendo, entendemos que tenemos que apoyar esta moción, porque hay cosas que efectivamente se han iniciado y hay que incidir en ellas, pero hay cosas que no se han hecho y no pasa nada por pedirlas. Si esto no es como al principio
al principio le voy a dar la razón un poco al concejal Julián Martínez, que antes ha dicho en su intervención de otra moción, que al principio nadie sabía por dónde, no sé exactamente cómo lo ha dicho, pero indicaba que nadie sabía, dentro de los gestores, nadie sabía cómo iba a incidir la pandemia. Pues efectivamente, al principio a lo mejor se pensaba que los test no eran útiles, pero cuando hemos visto ejemplos en otros países donde sí han sido útiles, lo inteligente dentro de la gestión de los gobiernos es rectificar y volver atrás. Y posiblemente al principio de la crisis era imposible conseguir esos test, también lo ha indicado usted, señor Julián Martínez. Al principio, por falta de previsión, obviamente, porque en Alemania tenían test desde enero y estaban haciendo test en enero. Pero bueno, aquí en España, pues por lo que sea, nadie fue previsor, vamos a dejarlo en nadie. Nadie fue previsor y no teníamos test. Pero en este momento de la crisis, que han pasado ya 2 meses y pico, casi 2 meses y medio del comienzo de la pandemia, ahora ya sí hay disponibilidad de test. Y sí hay posibilidad de incrementar esos test. Y además usted estaba reconociendo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está incrementando ese número de test que se está haciendo. O sea, de una forma un poco escondida está reconociendo que los test son útiles para la lucha contra el coronavirus. Por eso, ese punto donde se dice que se hagan, yo no diría test masivos, yo diría test más extensos a la población, a núcleos de población, porque masivos parece como que de una forma discrecional se hace test a todo el mundo. Hay gente que no es necesario, que ya sabemos que ha pasado la pandemia o que no es grupo de riesgo. Yo haría test masivos a poblaciones concretas, a zonas concretas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la vecina región de Murcia. El municipio de Totana tiene un repunte, no pasa de fase y ahí hay un plan especial de test que está poniendo en marcha la Consejería de Sanidad de la región de Murcia, en el municipio de Totana. ¿Por qué? Porque ha habido un repunte. Bueno, pues eso se puede, en esa línea sí creemos que tenemos que apoyar a esta moción y, resumiendo, la vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, señor Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Pues nosotros en general también estamos de acuerdo con la moción, ya se lo dijimos al señor Artesero. Sobre la residencia ya lo pedíamos en nuestra moción en el pleno pasado, una actuación para futuras prevenciones de contagios. En la atención psicológica nos consta que ya se está haciendo, pero estamos de acuerdo que se podría ampliar. Y sobre los test, pues lo volvemos a repetir, creemos que es algo necesario y que haya recursos para un posible brote futuro. Muchas gracias. Señor López. Bueno, pues yo no sé si es que no saben o que no entienden, pero está claro que aquí esto no ha sido redactado por especialistas. Si todos los que están aquí hubiesen visto qué significaba pasar de fase a la fase 1, las exigencias médicas, lo que pedían es precisamente que todos los centros de salud estuviesen equipados para la detección precoz de los brotes del virus. ¿Vale? Eso era fundamental, eso era esencial. Sin esos famosos test, que ya los tuviesen ahí, sin los famosos equipos de rastreadores, que son precisamente lo que en esos famosos test de Corea hace mucho tiempo estaban equipados, rastrear las zonas. Hicieron muchos test, pero no test masivos, sino test de rastreo, que es muy distinto. Una vez detectado un caso, cuando aparece un caso, por ejemplo, perdón, ahora estoy tosiendo, si ahora mismo fuese y diese positivo en COVID, a todos los de aquí les darían un test. Quizá tenga coronavirus, no lo sé, porque tengo problemas de respiración y por eso no estoy usando la mascarilla, ¿no? O sea, me estoy ahogando. Entonces, quizá tenga COVID y si me hacen las pruebas de coronavirus, pues todos los que estáis aquí recibiríais un mensaje y absolutamente todos, porque eso estamos localizados por móvil, nos dirían que tenemos que ir a pasar esos test. ¿Tenemos rastreadores? Sí que tenemos rastreadores, porque si no hubiésemos tenido rastreadores, no hubiésemos pasado de fase. Como os acordáis que le pasó a Madrid, que no pudo demostrar que tenía equipos preparados de rastreadores. Yo sí que me preocupé cuando aquellos que me decían si sabíamos si teníamos rastreadores aquí o teníamos los test, yo sí que me preocupé de los centros de salud, los nuestros, evidentemente, no los centros de salud de ese universo paralelo que no sé quién es, en los nuestros hay rastreadores y hay test suficientes para detectar un caso o 21 o 22 casos de los que se pueden dar aquí si yo doy positivo. Eso ya se está haciendo y si no se hiciese no estaríamos en fase 1, estaríamos en fase 0, que todo el mundo lo sepa. Y no podíamos pasar de fase sin la existencia de los equipos de rastreo y sin la existencia de test suficientes, pero no en el hospital ni en los centros privados, sino en los centros de salud
de primera instancia y por eso nos dicen cómo tenemos que ir y tenemos que identificar un caso y ese caso puede surgir aquí o en cualquier otro sitio. O sea, quien dice aquí porque somos, bueno, 21, algo más de 21. Bueno, pues eso es lo fundamental. ¿Tiene sentido que nos hagan un test masivo a todos? No tendría sentido en el instante que uno de los que estamos aquí diese positivo. Yo misma o cualquiera de los que están aquí, que los veo un poco colorados, igual les falta el aire. Pero bueno, en cualquier caso, el tema es ese. Eso es lo que, de alguna manera, ya se está haciendo. Entonces, lo que me parece totalmente postureo, lo siento, postureo el sacar esto aquí, es que nosotros seríamos mucho mejor, que nos hagan más test, que nos hagan un corte mejor estadístico y así sabemos más. ¿Qué sabremos? O sea, vamos a hacer algo distinto, vamos a poner rastreadores al Ayuntamiento de Ellín y vamos a poner aquí un equipo de especialistas para eso. No, tenemos que delegar esa responsabilidad en quien la tiene, que es en el sistema sanitario. Y el poner esto aquí es la pura desconfianza del sistema sanitario y hemos pasado de fase. Yo confío en el sistema sanitario, en ese público, evidentemente, no en la gente que se va a hacer test al privado, que le cobran una pasta y sabe que se lo tiene que ir haciendo pues cada 2 días. Sí, sí. Ahora, te veo colorado. Igual mejor quítatelo porque te puedes ahogar. Ya lo sé. Hay algunos que viven muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, el tema es ese. Por favor. El tema... Sí, no mezclemos. El tema es este. Voy a votar que no por eso, porque aparte que me parece una moción totalmente de postureo, evidentemente impuesta, pues muy bien, me parece muy bien que se reciba y se tenga que poner, pero además totalmente intrascendente. Por mucho que votemos que sí, por mucho que votemos que no, o por mucho que hagamos mucho más postureo. Totalmente intrascendente. Entonces, ya se están haciendo bien las cosas. Me consta, ya no solo de los servicios sociales, me consta que Carlota y todo su equipo está teniendo atención psicológica en el hospital. No sé si la ha preguntado, si Artesero ha preguntado, pues cómo lo llevan en la atención psicológica que tienen que hacer precisamente de eso, pero ya lo están haciendo. Entonces, bueno, que nos gustaría que hiciésemos más, pues quizás sí, ¿no? Pero yo creo que zapatero a tus zapatos, y no me refiero al expresidente, sino me refiero a quien hace las cosas. O sea, las cosas, ¿quién las tiene que hacer? ¿Qué nos ha permitido pasar de fase? Evidentemente, el sistema sanitario, que nosotros lo tenemos suficientemente bien para pasar. Lo teníamos antes, pero ahora en el concurso de Albacete lo tenemos. Entonces, el poner esto encima de la mesa es decirle a la ciudadanía que mira, que sí, que han dicho que sí, que pasemos de fase, pero no me lo creo. No me lo creo. Yo quiero hacer más pruebas para ver si es verdad, porque igual les pillo. Bueno, pues yo sí que me lo creo. Yo sí que me creo que el sistema de salud de Castilla-La Mancha, por muchas deficiencias que haya tenido, por muchas herencias malas que hayan tenido, por mucho, yo qué sé, problemas que haya tenido, que evidentemente son muchos, a día de hoy y en Ellín estamos preparados. Si no, no estaríamos aquí donde estamos y no habríamos pasado de fase. Y yo estoy convencidísima que si pasase algo aquí o en cualquier sitio, rápidamente se localizaría y se haría lo que se tiene que hacer, los test masivos de los que estamos aquí. Y ya está, y eso se va a hacer, seguro que se va a hacer. Pues nada, por eso voy a decir que no. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias, señor alcalde. Yo tengo que decir que hay veces en las que realmente nos sorprendemos o me sorprendo del contenido de algunas mociones que traemos al ayuntamiento y, bueno, prueba ha sido la que hemos debatido antes y esta también, cuando 3 partes de 4 puntos que tiene la moción, 3 ya están en marcha, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que te quiero decir, Mario, que bueno, que agradezco el afán de colaboración, ¿no? Pero que cuando propongamos cosas, que sean cosas que no se hayan hecho o no se estén haciendo, que no imites a tus compañeros de bancada en ese sentido, ¿vale? Solo te voy a contestar respondiendo, diciéndote fechas en las que se han publicado las diferentes cosas que tú pides. Por ejemplo, el 30 de abril se publica una nota de prensa de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha en la que nos informa que nuestra región, a través de sus centros de salud, va a formar parte del Estudio Nacional de Seroprevalencia Epidemiológica del Coronavirus. El objetivo de dicho estudio es estimar el porcentaje de la población española que ha desarrollado anticuerpos frente al nuevo coronavirus y con este estudio se obtendrá una radiografía exacta de la situación sanitaria del país, lo que ayudará a la puesta en marcha de acciones encaminadas a preservar la salud y medidas para combatir la enfermedad en todo el territorio nacional.
Pero sigo con la información publicada el 2 de mayo. La prensa local se hace eco de que el centro de salud número 1, como ha dicho Manuel Serena, de nuestra localidad había sido seleccionado por el Ministerio de Sanidad para formar parte de dicho estudio, lo cual hará que los datos que se obtengan del mismo pues reflejen de manera clara cuál es la situación de nuestro municipio, así como el índice de prevalencia del virus en nuestra localidad. Sigo tirando también de hemeroteca y llegamos al 27 de abril, en el que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, comparece ante los medios de comunicación para informar que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un plan específico de inspección para las residencias. El plan va a supervisar los recursos humanos que estén disponibles en atención directa, las condiciones higiénicas de las infraestructuras y la alimentación de los residentes. Registrará también la organización y distribución de los espacios del centro, supervisará la disponibilidad y el cumplimiento de los planes de actuación y va a asesorar a los centros cuando tengan que tomar medidas para mejorar el bienestar de los usuarios. Es decir, señor Artesero, un análisis de la situación de las residencias y las formas de actuación para el futuro. En el punto 3, como han dicho varios de los concejales que han hablado, el 25 de marzo esta concejalía presentó el programa de apoyo psicológico telefónico para personas afectadas por el coronavirus y el 14 de abril presentamos uno específico para la superación del duelo en aquellas personas que hubieran perdido a algún familiar con el coronavirus. Y ahora llegamos al punto 4, que es donde podemos decidir ahí cómo vamos a llegar a un acuerdo. Tenemos que diferenciar, y yo creo que lo hemos dicho todos, entre la realización de test masivos a toda la población, algo que incluso el centro te lo digo ahora mismo, la Sociedad Española de Microbiología ha dicho que es completamente técnicamente, económicamente y logísticamente imposible que hagamos test a toda la población, y otra cosa es que hagamos un aumento de los test o podamos solicitar un aumento de esos test para que aquellos casos, como decía María Jesús, donde haya un caso confirmado, a la gente que está a su alrededor se le hagan esos test. Si cambiamos test masivos por el aumento de test, el voto del Partido Socialista va a ser a favor de su moción. Si seguimos pidiendo test masivos en contra de los criterios técnicos, en este caso, por ejemplo, de la Sociedad Española de Microbiología, pues nosotros votaremos que no. Muchas gracias. Señor Artesero. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar, dar las gracias a los grupos de Partido Popular y Vox por su apoyo a esta moción. Le contesto primero a la señora portavoz de la agrupación independiente. Yo no creo, como usted dice, que sea inútil. Le pongo un ejemplo, ya que se ha puesto usted como ejemplo. Si se hubiera realizado un testeo masivo que hubiera identificado, que usted, ya que se ha puesto como ejemplo, yo le deseo que no tenga usted coronavirus, pero si se hubiera realizado un testeo masivo que le hubiera identificado a usted como que tiene coronavirus, lo hubieran a usted aislado y no estaría en este salón de plenos creando un posible contagio. Estamos hablando de cosas hipotéticas, ya que usted se ha puesto como ejemplo, de verdad. Con lo cual, seguimos pensando que esa realización de test masivos, como hemos pedido, atendiendo a grupos de riesgo, priorizando grupos de riesgo, sería lo adecuado. Con respecto a lo que apuntaba el concejal de Servicios Sociales, somos conscientes y nos gustaría que constase en acta que los puntos 1, 2 y 3 ya se están realizando. O sea, en ningún momento queremos apropiarnos de esto se está realizando gracias a Ciudadanos, no. Pero sí que es verdad que no queremos que se olviden, y de hecho además, perdón el paréntesis, nos consta que el punto número 3 se está realizando con bastante eficacia. Damos la enhorabuena a los técnicos que lo están realizando. Entonces, lo que queremos es que no se olviden y que en un momento dado, incluso si hiciese falta, se ampliase. Aquí el punto, digamos, estrella es el número 4, que es donde viene la polémica. Nosotros seguimos creyendo que, como ha dicho antes el portavoz del Partido Popular, países como Alemania, como Bélgica, como Holanda, como Corea, han demostrado que es el protocolo más eficaz, pero si el cambiar el enunciado por realización de test masivos por aumento de test va a hacer que aprueben la moción, nosotros estamos dispuestos a cambiar el enunciado y de ese modo se incrementarán la realización de test, que es lo que perseguimos.
O sea que en ese sentido no tenemos ningún problema en cambiar el enunciado del punto número 4. Señor Serena. ¿Algo más? Gracias, señor alcalde. Yo no tengo por qué opinar del cambio de la moción. Como ha preguntado, yo no. No, yo ya he dicho lo que tenía que decir de la moción. Más o menos estamos todos de acuerdo. Es un cambio de matiz que no cambia mucho el sentido de la moción. Sí que cambia el último punto, pues el concepto de cambio de test masivo por aumentar test. Bueno, aumentar test día que pasa, día que test se aumenta. Aunque se haga uno, cada día ya se ha aumentado. No implica nada. Le quita el sentido al punto 4. Pero bueno, si así el concejal de Ciudadanos entiende que se puede aprobar, pues nosotros no estamos en contra. Pues vamos a seguir votando a favor, en cualquier caso. Bueno, está claro que no entiendes nada. ¿Por qué? Porque si en ese ejemplo que tú has puesto, si hubiese detectado que yo daba positivo en COVID-19, lo que habría pasado es que absolutamente a todo el mundo que estuvo más de 20 minutos cerca de mí en todos estos días anteriores se les habría confinado. Eso es lo que hicieron en Corea, eso es lo que hacían en Alemania, con lo cual este pleno no se habría realizado, pero muy probablemente absolutamente a todos los que tuvieron contacto en los últimos 5 días anteriores también estarían confinados ahora mismo a esperar cuando les dé para ver si pasan 5 o 6 días y les da positivo. O sea, entendamos que ese mecanismo tan así implica no solo hacer un test, no es algo tan fácil como hacer un test, sino hacer una continuidad. Pero es más, te digo una cosa, que puede que aquí yo hubiese dado negativo, todos hubiésemos dado negativo. Y como bien se ha repetido aquí infinidad de veces, ese negativo no significa que no lo tenga, sino que no era detectable hace media hora o 15 minutos y que ahora cuando el virus está más así, cuando mis defensas están bajas, está sacando y expulsando por aquí virus en general. Con lo cual, la realidad es que los test masivos no tienen nada más ni nada menos que un placebo si no se hacen bien. Y hacerlos bien lo que implica es seguimiento de los casos, importantísimo, seguimiento de los casos y de alrededor. Y eso ya se está haciendo, eso ya se está haciendo. En el instante de que aparezca un caso, aquí pues se haría la prueba a todo el mundo, se nos confinaría y teníamos que estar, no podíamos ni ir a las terrazas ni nada, estaríamos en casa otra vez, los que estemos aquí, los que hemos estado más de 20 minutos, y hemos estado bastante más de 20 minutos, junto con algún contagiado del virus. Bueno, pues simplemente quería decir eso, o sea, que entendamos bien a lo que nos estamos refiriendo. O sea, si me lo pones de ejemplo, como cualquiera de los que estamos aquí, el hecho de haber dado positivo en eso, para hacerlo bien, implicaría un test a todos y un confinamiento. Cosa que no se ve necesario porque si yo antes no lo he dado es muy difícil que lo dé ahora. Si yo estoy confinada pues 60 días es muy difícil que lo tenga. Pero la cuestión es esa, esos test masivos solo tienen sentido si hay un rastreo y los rastreos ya los estamos haciendo, los rastreadores ya están preparados. Por eso voy a seguir votando que no, porque aunque se blanquee todavía mucho más, bueno, pues 2 test más, no, pues que no. Pues ya está, simplemente es eso. Muchas gracias. Emilio. Bueno, yo quería darle las gracias a Mario por el gesto y también contestarle a Manuel, ¿no? Primero me ha preguntado cuáles eran los datos del servicio de atención psicológica telefónica en el meeting ese que dice su compañero Armentario que hicimos en el Consejo de Participación Ciudadana. En ese meeting los dimos con números exactos y no los dio el concejal, sino que los dio la coordinadora del departamento, que el meeting sirvió. Y en la Comisión de Servicios Sociales también dimos los datos, no los dio el concejal, sino que los dio la coordinadora del departamento. Gracias. Muy bien, bueno, pues pasamos a la votación. Venga, votos a favor, votos en contra. Se aprueba con los votos a favor de Ciudadanos, Vox, Grupo Municipal del Partido Popular, Partido Socialista y el voto en contra de la agrupación de electores de GIL. La siguiente moción, señor Artesero, también solicitando que se permita a las administraciones locales afrontar la crisis económica y social y solicitar al Gobierno de España el compromiso para no invertir los ahorros de los ayuntamientos. Muchas gracias, señor alcalde. El cuerpo de esta moción es un poco largo y como se está alargando el pleno voy a intentar resumirlo lo más posible. Bueno, vamos a ver, está claro que el COVID-19 nos ha hecho a todos modificar nuestros hábitos cotidianos y probablemente el modo de entender la sociedad, ahora y para el futuro. Y nadie ignora que además
esta pandemia va a llevar aparejada una grave crisis socioeconómica cuyos efectos están empezando ya a notarse. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal contempla dos posibles escenarios. Uno, que sería el deseable, que es uno en el que se realiza la desescalada sin necesidad a volver a realizar un encerramiento, porque no hay ningún rebrote que obligue. Y un segundo escenario, que es el menos deseable y el más temido, en el cual un brote nos obliga otra vez a encerrarnos, previsiblemente no 2 meses como hemos estado ahora, pero sí entre 15 días y un mes, que, como repito, esperemos que eso no se dé, no seamos agoreros. Lo que está claro a día de hoy es que los datos de paro que se utilizaban, que se esgrimían antes de la pandemia, que situaban aproximadamente un 17,2% en el 2021, eso ya no existe, se han quedado obsoletos porque el paro, tristemente, va a aumentar. También añadimos a eso que hay muchos trabajadores, cerca de 700.000, en situaciones de ERTE, no han cobrado todavía la prestación. Y nosotros pensamos que, en base a lo que dice el artículo 137 de la Constitución, leo textualmente, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Y en base al artículo 140, dice que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Pensamos que, aunque el Gobierno español quiere cuidar de toda la población de España, el Gobierno regional quiere cuidar de toda la población de Castilla-La Mancha, realmente la institución que mejor va a cuidar de la población de un municipio es el ayuntamiento. Es decir, nadie para cuidar de la población de Llín como el propio ayuntamiento de Llín. El Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 decía que todos los ayuntamientos podían emplear el 20% o hasta el 20% de su remanente. Eso situaría al Ayuntamiento de Llín, que aproximadamente tiene 3,5 millones, en unos 700.000 euros, pero dejaría más de 2 millones de euros sin poder utilizar. Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Ayuntamiento de Llín a la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos. En segundo lugar, solicitar un compromiso por escrito al Gobierno de España, de manera que el superávit de cada ayuntamiento pueda ser autogestionado por el propio ayuntamiento y así destinado a medidas enfocadas a la ayuda económica local, tanto de familias como de empresas. Tercero, dar cumplimiento a los acuerdos por la Federación Española de Municipios y Provincias para establecer una colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales, apoyando las actuaciones consensuadas junto al Gobierno de España y otras administraciones públicas. En cuarto lugar, dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información pública municipal de Llín. Y, en quinto lugar, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias. Señor Serena. Gracias, señor alcalde. En Ellín tenemos un problema y es el resultado económico del año pasado, que tuvo la gestión del ayuntamiento. Hablo del ejercicio 2019, porque ya lo discutimos el pleno pasado. Ese resultado económico negativo nos impide, en cualquier caso, a día de hoy, aprovechar ese remanente de tesorería que tenemos para gastos propios del ayuntamiento. Así que ahora estamos pendientes de una triple carambola. Primera, que el Gobierno de PSOE y Podemos, en el Gobierno de la Nación, nos apropie de los superávit municipales, como han indicado ya 2 ministras del propio Gobierno. Lo han dejado caer, la posibilidad de coger esos remanentes de tesorería, esos superávit municipales, y utilizarlos en beneficio del conjunto de los municipios, hacer un reparto equitativo entre los que han ahorrado, como el Ayuntamiento de Llín, y los que no han ahorrado. Eso nos detraería pues, la mayor parte del remanente de tesorería. Segunda carambola, que aunque el Gobierno de PSOE y Podemos
incido que es el gobierno de PSOE y Podemos, porque esta idea viene más de Podemos que del PSOE, entiendo. Más que nada porque hay más alcaldes socialistas que alcaldes de Podemos en el territorio nacional. Entonces, los alcaldes son los principales, como el alcalde de Illín, los principales interesados de que ese remanente de tesorería siga en las arcas municipales. Decía que tenía que producirse una segunda carambola para que no se apropiara de ese dinero de nuestro ayuntamiento el Gobierno de España. Y es que tendría que haber un cambio legislativo que permitiera, en la situación actual del Ayuntamiento de Illín, que no ha cumplido la regla de gasto del año pasado, pudiéramos utilizar ese remanente de tesorería en beneficio del propio Illín. Y ya la tercera carambola, y es que el Gobierno de España permitiera utilizar ese remanente de tesorería de los municipios en gastos por el COVID, tanto gastos sanitarios como gastos económicos, que son los principales que va a haber a partir de ahora, porque la crisis económica, todos los analistas están diciendo, yo creo que esto no es discutible, que esto es solo el comienzo y que tenemos para rato. Así que ante la gestión del año pasado en el Ayuntamiento de Illín, iba a calificarla, pero no la voy a calificar. Y las noticias que se lanzan a los medios por parte de los distintos ministros, también exigimos al Gobierno que los ayuntamientos puedan utilizar el 100% del superávit del 2019, sumado a los remanentes de tesorería anteriores, para ayudar socialmente y económicamente a los vecinos y empresarios que durante la crisis sanitaria y económica del COVID-19 lo están pasando mal, y que abandonen su idea de incautar los remanentes de tesorería ahorrados en los últimos 7 años por los municipios, como por ejemplo el de Illín. Muchas gracias. Gracias. Señora Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, nosotros vamos a votar a favor siempre y cuando esos ahorros sean destinados íntegramente a las personas afectadas por la crisis sanitaria y económica de nuestra ciudad, ya que vienen tiempos muy difíciles, y siempre que se comprometa el equipo de gobierno de nuestra ciudad a que si esta moción sale adelante, dar cuenta en qué proyectos se va a invertir ese superávit y el gasto que conlleve de forma periódica. De no ser así, nos abstendríamos. Muchas gracias. Señor López. Bueno, otra cosa que parece que tampoco de sanidad no entiende, ni de economía tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar algunas cosas que son esenciales. No sé si han visto los concejales que están sentados en esa bancada qué es lo que ha pasado en los últimos días en Illín, donde hemos pasado con una semanica de retraso, eso sí, a la fase 1. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que algunos, no solo los empresarios individuales que pues muy valientemente han arreglado sus locales, se han esforzado muchísimo sabiendo que no podían sacar todavía a nadie del ERTE, pues esos han hecho un trabajo excelente que desde aquí, bueno, yo no tengo palabras para decirlo porque son los nuevos valientes los que realmente van a sacar la economía de Illín hacia adelante, sino que la realidad es que me están diciendo que están sacando a personas del ERTE mucho más rápido de lo que pensaban. O sea, pensaban arrancar ellos solos o con uno, pero ahora mismo aproximadamente los que... Está claro, aquí hay que distinguir entre los que han abierto y los que no han abierto. Los que no han abierto, tengo la constancia que no han sacado a nadie del ERTE, eso sí que es cierto. Pero los que han abierto me dicen que algunos lo están sacando más rápidamente, incluso algunos han llegado a sacar el 80% de gente del ERTE solo con 4 o 5 días viendo cómo estaba respondiendo. Y muy probablemente sacarán a todos al final de esta semana, que ya pasaríamos a fase 2. La recuperación económica se basa en activar la economía, no se basa en dar subvenciones, no se basa en lo que ellos quieren, lo que quieren es poder trabajar, es poder sacar a la gente del ERTE, por supuesto, con ayudas, alguna ayuda tendremos que hacer, yo no lo discuto, pero la mejor ayuda son las inversiones que podamos hacer de manera pública. Ya no solo que salga la gente y que consuma, por supuesto que sí, con las facilidades, las mejores facilidades que podamos darle al ayuntamiento, sino empezar a pensar un poco con la cabeza y que la mejor manera de recuperar esto es invertir en obra pública, pero clarísimamente, no es coger esos 3 millones y dárselo en subvenciones, que evidentemente está muy bien y buscaremos las subvenciones en otro sitio, pero el que me diga que tenemos que dar esos 3 millones en dar subvenciones y no hacer obra pública, que es lo que deberíamos hacer, o sea, que es desarrollo sostenible, o sea, invertir para que haya trabajo aquí, para que se construya lo que teníamos pensado construir, y yo sigo pensando que lo deberíamos hacer, eso es lo que tenemos que hacer. No tiene sentido el decir, no, esto solo para las subvenciones estas. No, perdona, todo lo del COVID, que está perfectamente marcado,
Yo he marcado todo de mi presupuesto que está COVID, lo que se le ha pedido y se le pide al Gobierno que nos lo quite del gasto. Eso no lo hemos gastado porque ha sido culpa del COVID. Y necesitamos más dinero y más transferencias para hacer eso. No solo para transferencias, para gasto, no para inversión. Para inversión también, y necesitamos inversiones estatales, pero nosotros tenemos ahí un remanente. Y ese remanente debemos dedicarlo a lo que estaba pensado, inversiones. Y algo más que podremos pedir, porque pese a que no cumplimos por un artificio contable, pero que sí que podemos pedir y podemos endeudarnos para hacer esas inversiones que necesitamos para reactivar la economía de este ayuntamiento. Y lo tenemos que hacer rápidamente, no pensar única y exclusivamente en las subvenciones, si parecéis comunistas. O sea, no pensemos en esto. Lo que tenemos que pensar es reactivar la economía. Tenemos que ser bastante más liberales y bastante menos comunistas. La comunista soy yo. Pero bueno, en cualquier caso, el tema es ese, es lo que tenemos que hacer. Por eso me parece que esta moción, que también ha venido de arriba, indica que de economía, o sea, en sanidad no saben mucho, pero economía tampoco, porque lo que tenemos que hacer es reactivar la economía, lo que ya estamos haciendo desde aquí y lo que estamos haciendo con muchísimo esfuerzo, con muchos grupos de trabajo, incluso a la gente que no sabía hacer un buen plan de negocio, que no sabía evolucionar eso, les estamos ayudando. Y ahora mismo hay gente que está haciendo sus planes de negocio individuales. Ninguno de los que está aquí, pero algunos que no están aquí sí que lo están haciendo. Bueno, pues eso es lo esencial, eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa manera, pues vamos a votar que no. Bueno, yo voy a votar que no, los demás no sé lo que votarán, pero yo clarísimamente voy a votar que no, porque no necesitamos esa insolidaridad que dices, no, yo lo mío me lo quedo, pero encima no lo gasto en inversión, sino me lo llevo a gasto. Porque de esa manera no tendremos dinero para invertir nada y no podremos hacer nada que realmente reactive la economía. Vamos, habremos hecho un pan con unas hostias, como se suele decir. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista y por eso te lo dije, te lo volví a decir cuando lo leí y cuando lo analicé. Pues va a ser que no. Bueno, pues es que no y por ese argumento, lo que tenemos que hacer ahora es reactivar la economía. La reactivación de la economía no se hace con subvenciones, sino con intervenciones directas, con obra pública, la que sea, pequeña o grande, la que sea. Y tenemos dinero para hacer esas cosas. Y también tenemos maneras de gestionar que lo que nos hemos gastado y que está marcado como COVID-19 y que en algún momento pues lo vamos a poner encima de la mesa, pues que de alguna manera nos transfieran fondos estatales o autonómicos o europeos para que ir asumiendo esos gastos. Pero, por favor, no paremos la economía, no paremos la obra pública que necesitamos hacer. Vamos, es que ni al que asó la manteca se le ocurre. Bueno, pues muchísimas gracias. Bien, gracias. Bueno, yo la moción de Ciudadanos en este caso, la verdad es que la exposición de motivos con lo que se pide prácticamente no tiene nada que ver. Porque en la exposición de motivos se hace pues un análisis más o menos económico de la situación, de los ERTE y demás, ¿vale? Pero realmente el trasfondo de la moción debe ser los acuerdos que piden, ¿no? Uno, la flexibilización de la regla de gasto, ¿vale? Y por otro lado, que los ayuntamientos podamos reinvertir ese remanente líquido que tenemos, que es fruto de la liquidación del ejercicio 2019. Eso es lo que yo entiendo, más o menos, de la moción. Sí, en síntesis, fundamentalmente la moción es eso. Vale. Bueno, con respecto si es así, nosotros la vamos a apoyar, porque, bueno, entendemos que no viene a pedir nada, como pasó anteriormente, que no hayamos pedido. Es decir, el tema de la regla de gastos, el tema de la flexibilización, ya venimos pidiéndolo durante mucho tiempo, no yo como alcalde, sino yo creo que el 99% de los alcaldes de este país. No tengo duda de que el Gobierno no se va a apropiar en ningún caso de ningún remanente de los ayuntamientos, no tengo la menor duda de que no va a ser así, porque aparte estaría inculcando el principio de autonomía municipal que tenemos cada uno de los ayuntamientos, con lo cual no creo que llegaría a eso, porque sería socializar un dinero que realmente no es del Gobierno, sino que es en este caso de los ayuntamientos. Señor Serena, si fuese como usted dice, a nosotros nos vendría bien haber tenido un resultado negativo este año, porque el superávit, al no tenerlo, el Estado no lo podría absorber, con lo cual, al no tener superávit, era muy difícil que nos puedan sustraer. Ya, pero bueno, pero no tiene nada que... No, pero es que el remanente no se puede utilizar. O sea, es que el remanente no se puede utilizar. Dígalo a sus ministras. Dígalo a sus ministras. Y ya lo saben. Que cuando hablan de superávit, hablan también de remanente. El día 22 de mayo, la Federación de Municipios y Provincias
aprobó en Junta de Gobierno de la FEN, aprobó un documento que eran los pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local. Ahí los primeros puntos de ese documento, que son 50 páginas, vienen muy a la clara lo que realmente la Federación de Municipios y Provincias está pidiendo al Gobierno, que es lo que hemos dicho de siempre, pues esa flexibilización en la regla de gasto, que esos remanentes se puedan utilizar, como bien decía María Jesús, para invertir y también para gasto social. Es decir, tenemos que ser, en este caso, solidarios unos con otros y hay que invertir en allí para que siga creciendo, pero tampoco podemos dejar de lado a aquellas personas que lo están pasando mal. Por lo tanto, nuestra idea, en caso de que pudiéramos utilizar ese remanente, está muy clara. Por un lado, seguir con el apoyo directo que estamos haciendo a los servicios sociales municipales para que, bueno, pues para que en colaboración con Cáritas y Cruz Roja, como digo, no haya ningún dinero que se quede atrás, y por otro lado también invertir en nuestra ciudad para que reactivando la economía de allí a través de las obras. El tema de las subvenciones, bueno, también se podía estudiar, aunque bien es cierto de que ahora mismo, por primera vez en muchísimos años, este Gobierno, con todo lo mal que lo está haciendo, según ustedes, es el único Gobierno que ha habido que está ayudando incluso al pequeño autónomo. O sea que yo creo que, sinceramente, bueno, pues dentro de lo que cabe, es la primera vez que un autónomo, sí, Pedro, es la primera vez que un autónomo, ¿vale?, tiene o deja de pagar el autónomo y encima está cobrando. O sea, es la primera vez. O sea que en ese aspecto ahora mismo no hay gobierno en España anterior que lo haya hecho. Ni gobiernos socialistas ni gobierno del Partido Popular. Ningún tipo de gobierno, ¿vale? Bueno, pues entonces nosotros, como digo, sí vamos a apoyar la moción. Entendemos que no pide nada que realmente no estemos pidiendo y, desde luego, Raquel, no me puedo comprometer a gastar los 3,5 millones en subvenciones, porque sería ilógico. O sea, si tenemos 3,5 millones de remanentes, lo suyo es, como digo, intentar de una forma u otra que haya un reparto equitativo, es decir, mantener o seguir ayudando a que las familias no decaigan, pero, como no, también intentar reactivar la economía a través de inversiones en nuestra ciudad, ¿vale? Señor Artesero. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, agradecer el apoyo a la moción. Decirles a la señora Tomás que lo que ella ha pedido no me corresponde a mí, sino a usted, señor alcalde. Y decirle a la señora a María Jesús, yo me gustaría, de verdad, tener su confianza en mí mismo y pensar que soy la persona que más sabe de economía, que más sabe de sanidad, pero lo que pone de manifiesto no es lo que sabe o no sabe, sino que no escucha. Porque yo no voy a leer otra vez la moción, podría hacerlo, pero la palabra subvención no aparece. Habla de medidas. En esas medidas se pueden compaginar subvenciones, como muy bien se ha dicho hace un momento, con inversión. Y no estaríamos en absoluto en contra de que se hiciese el gasto de ese modo, compaginando medidas que potenciasen la economía con subvenciones. O sea, si hay que invertir, se invierte. Y eso también se puede considerar un gasto para aquellas personas que se han visto afectadas por el coronavirus. Con lo cual, creo que usted no ha escuchado realmente la moción. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros aceptamos lo que nos ha dicho, lo escucharemos y lo meditaremos. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo, señor Serena? ¿Ya? Señora Tomás, nada. Señora López, tampoco. Bueno, pues pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos del Grupo Ciudadanos, de Vox, Grupo del Partido Popular, Grupo Socialista y el voto en contra de la agrupación de electores de Allí. La siguiente moción es la moción